Buenas tardes, amigos. Muchas gracias a todos los que nuevamente han respondido de manera positiva a la convocatoria del Foro Patriótico Manuel Belgrano y a los que se incorporan, en este caso, tal vez no habiendo participado en encuentros anteriores. Nuestro tema, como ustedes saben, hoy es el 12 de octubre como nacimiento de América. Hay un librito, un libro de historia de España pequeño, y en el que yo creo que la historia se codea mucho con la poesía, cuyo autor es Felipe Jiménez de Sandoval. El libro se llama La piel de toro, y el autor dedica uno de sus capítulos precisamente a la empresa de Colón. Y en las últimas líneas evoca aquel momento singularísimo, sin duda, en que el grumete de la Santa María avista por primera vez la tierra de este continente. Y dice Jiménez de Sandoval que en esa mirada, o que más bien dicho, esa mirada estaba ya grávida de todo lo que iba a venir más tarde, de todas las fundaciones que iban a ir jalonando esa tierra. Y menciona concretamente a La Habana, a Santiago, a Lima, a Buenos Aires, como algunas de las manifestaciones de ese proceso fundador al que se adelantaba su mirada sorprendida después de 3 meses de viaje. ¿Qué tenemos que ver hoy nosotros con el 12 de octubre? En los diversos nombres que ha asumido y asume en distintos países de América: Día de la Raza, Día del Encuentro de las Culturas, Día del Descubrimiento, Día de la Hispanidad, Día de Colón. ¿Qué tenemos que ver? ¿Por qué es para nosotros necesariamente un punto de referencia? Siendo que nuestras vidas han sido a lo largo del tiempo tan desviadas unas de las otras, y a veces han tenido tan poco en común. Tenemos que pensar que América en 1492 no tenía siquiera su nombre, es decir, ni siquiera existía el vocablo como modo de designar una realidad física, al menos, porque no había nadie que tuviera conciencia de esa realidad física. Quienes vivían en el territorio, sea continental, sea insular, de lo que después se llamó América, no se conocían entre ellos. En los escasos momentos de contacto, el contacto era bélico, pero fundamentalmente lo que había era una ignorancia recíproca de unos respecto de otros. Ni siquiera dentro de lo que ha llegado a ser el territorio argentino existía ese conocimiento. ¿Qué sabían los guaraníes de los calchaquíes? ¿Qué sabían los huarpes de los charrúas? ¿Qué sabían los tehuelches de los comechingones? Eran mundos cerrados sobre sí mismos, que ni siquiera podían empezar a abrirse a ese otro pedazo de mundo, no digo ya continental, digo siquiera regional. La conciencia de América, por lo tanto, como realidad geográfica, pero luego también política y cultural, es una obra externa a los pueblos o a las poblaciones que en ese momento habitaban en estas mismas tierras.
la designación común de América se la dan quienes llegan a América. Y son básicamente dos grandes sujetos históricos los que configuran esta unidad. Uno es la monarquía española, que debemos recordar que en ese momento llegaba desde California, Texas, Nuevo México, la Florida, hasta nuestras tierras actuales, incluyendo en determinada etapa, una etapa de 60 años, en plena colonización, incluyendo el Brasil, ya que la corona portuguesa estaba unida a la española. El otro gran sujeto histórico de la unidad, de la formación de la conciencia de una unidad americana, es sin duda la Iglesia Católica, que creó una conciencia común a todos esos pueblos. Les dio un sistema de referencias común respecto de las preguntas esenciales del hombre, sobre su origen y sobre su destino. Y les enseñó, por ende, con todos los tropiezos, las idas y vueltas, las traiciones que un proceso de esta naturaleza siempre implica, les enseñó que eran partes del mismo todo. El encuentro entre los que llegaban y los que habitaban el territorio continental e insular de América produjo el fenómeno del mestizaje, del cual se va a hablar mucho hoy. Fenómeno que no había que dar por descontado. En otras partes del mundo, el instrumento habitual para la relación entre colonizadores y colonizados eran las reservaciones o el apartheid. No fue el caso del grueso de América. Hasta entonces había poblaciones aisladas que, como dijimos, ni se querían ni se conocían siquiera. A partir de ese momento y en la fusión con los que llegaron y les dieron nombre, apareció nuestro verdadero pueblo originario. Nuestro pueblo originario no es otro que la sociedad criolla. El libro quizá más célebre, uno de los dos libros más célebres de Ortega, España invertebrada, empieza citando al clásico historiador de Roma, Theodor Mommsen, cuando éste dice que toda nación es un vasto proceso de incorporación. Así lo ha vivido la nación argentina. El primer tramo de ese vasto proceso de incorporación, en nuestro caso, fue el nacimiento de la sociedad criolla a través del mestizaje. Luego vendrían otros aportes, caudalosos aportes de Europa, del Medio Oriente, de toda la cuenca del Mediterráneo. El conde Kaiserling decía una vez que Argentina era la juventud del Mediterráneo. Pero todo eso es posible porque existe ese sustrato común, histórico-cultural, nacido como consecuencia de un 12 de octubre y desarrollado a lo largo de los siglos inmediatamente subsiguientes. Sobre estos temas vamos a escuchar hoy, en primer lugar, a Claudio Chávez, fundador del Foro Patriótico, historiador, autor de múltiples libros y artículos sobre historia, particularmente sobre historia argentina y americana.
Le va a seguir el presbítero doctor Julio Raúl Méndez, filósofo, además de sacerdote, ex decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, luego vicerrector de la Universidad Católica de Salta, y un hombre internacionalmente muy destacado y connotado por su prolífico trabajo filosófico. Como Gustavo Barbarán, que va a concluir el panel, ambos salteños y orgullosos de su salteñidad. El padre Méndez tiene la desconsideración de decirme de vez en cuando que cuando viene a Buenos Aires pasa de la civilización a la barbarie y retorna a la civilización cuando vuelve a Salta. A través de él lo he conocido al doctor Gustavo Barbarán, abogado, periodista, escritor con una amplísima formación histórica, geopolítica y geoestratégica. Un hombre muy enraizado en la problemática, entre otras, del noroeste argentino y en la visión de esa problemática desde perspectivas que lo trascienden. Estos van a ser nuestros expositores de hoy, y todo dependerá de los tiempos, pero nuestra voluntad es dejar abierta la posibilidad para que los participantes formulen preguntas dirigidas a uno u otro de los distintos expositores o a su totalidad. Le invito a Claudio Chávez a que empecemos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Nos conocemos casi todos, los visitantes del foro. En el marco de lo que habló Miguel Ángel, es que yo voy a conversar con ustedes. Primero, un homenaje, esto es un homenaje a Colón, es un homenaje a América, o sea, a nosotros mismos, también es un homenaje a España. Voy a tomar en primer orden a Cristóbal Colón, que es un personaje extraordinario de la historia mundial, porque realmente se levantó contra todos los no que le pusieron en el camino para él lograr el objetivo, que por supuesto no era descubrir América, sino era revincular económicamente a Europa con el Océano Índico, es decir, con la zona del mundo que producían las especies. Esa es la idea de Colón, porque en realidad el mar Mediterráneo se había descompuesto desde el punto de vista militar, había caído en manos de los turcos y el comercio se hacía muy difícil. A Colón, como a los portugueses, y los portugueses en mejores condiciones, estaban convencidos de que se podía recuperar aquella ruta por la vía del Océano Atlántico. De hecho, los portugueses ya venían descubriendo, fundando factorías a lo largo de la costa africana. Ahora bien, España, el camino que le quedaba era el del Atlántico derecho. ¿Por qué digo del Atlántico derecho? Porque en 1479 España y Portugal firmaron un acuerdo que se conoció con el nombre del Acuerdo de Alcazovas, por el cual España y Portugal se dividieron el mundo. Trazaron un paralelo aproximadamente a la altura de Marruecos, por donde hoy podría estar la ciudad de Casablanca. Al norte de esa línea pertenecía a España. O sea, todo lo que había al norte de la línea paralelo del Cabo Bojador pertenecía a España. Y al sur pertenecía a Portugal. Portugal de esta manera se garantizaba todo lo que venía descubriendo y conquistando en África. Gracias, digamos, a que Colón también se levantó contra la ciencia, porque en realidad Colón le ofreció el proyecto a los portugueses y los científicos portugueses se lo descalificaron porque Colón estaba equivocado. Colón manejaba mapas que eran incorrectos, que eran los mapas de Toscanelli. Para que ustedes me entiendan por qué digo que estaban equivocados, porque
la idea de Toscanelli es que partiendo desde España por el Océano Atlántico a 750 leguas marinas, ya debía encontrarse las zonas cercanas a China y Japón, o sea, al Catay y al Zipango. Esta era la idea, porque Toscanelli le daba a las masas oceánicas una menor dimensión de la que verdaderamente tenían el Atlántico y el Pacífico respecto de la dimensión de las masas continentales. En consecuencia, Colón creía que partiendo de España y a 750 leguas marinas ya iba a encontrar la zona cercana a las islas de la Especiería. Gracias a su terquedad, gracias por otro lado a que la corona española no tenía alternativa de lanzarse en busca de las especies hacia el sur, porque no era territorio de ellos, estaba en manos de los portugueses, de modo que entonces avalaron el viaje de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, por supuesto, no encontraba nada, y en un determinado momento decide, allá lejos, decide violar el Tratado de Alcazobas e ingresar en territorio portugués, o sea, torcer el rumbo de sus naves, rumbear hacia el sur, violentar el bojador y meterse en territorio portugués, pero meterse en territorio portugués en la lejanía. Cuando lo hace, descubre las Bahamas. Bueno, para que el viaje, que había sido pagado con dineros de la corona, pero no con el aval de la corona, sino concretamente a través de uno de los principales asesores de Fernando, Sant'Angelo se llamaba, que era el que había puesto la mayor cantidad de dinero, para que esto no fuera un fracaso, es decir, para que no hubieran hecho descubrimientos en territorio portugués, hubo que cambiar el acuerdo. Y entonces, en vez del Tratado de Alcazobas, se firmó un nuevo acuerdo, que es el famoso Tratado de Tordesillas de 1494, por el cual ya la Tierra no se dividía en dos hemisferios de norte a sur, sino que la Tierra se iba a dividir en dos hemisferios de oriente y occidente. Y la cuestión era más o menos así. De las islas de Cabo Verde, que están frente a las costas de África, se tiraba una línea de 370 leguas marinas hacia occidente, y ahí se trazaba un meridiano de norte a sur. Todo lo que estaba a oriente de esa línea pertenecía a Portugal, y todo lo que estaba a occidente de esa línea pertenecía a España, y de esa manera España se garantizaba lo que había descubierto Colón. En el marco, digo, ¿no?, de lo que decía Miguel, yo voy a leer algunas cosas. Es muy interesante el diario de Colón, muy poco leído, y está a disposición del público, porque realmente la lectura de algunos de los párrafos del diario de Colón es lo que permite, habilita y posibilita toda una línea de pensamiento y de debate histórico, cultural y político que se dio en España. Lo van a entender cuando yo lea. Esto es apenas una parte. Esto está escrito como él escribía, de modo que voy a tratar de arreglarme lo mejor posible para que me entiendan. Él escribe en tercera persona, Colón. Habla como algunas veces hablaba Maradona, en tercera persona. Entonces, él dice él, por él, ¿no? Por Colón, no dice yo. Él, con todo el pueblo lloraban tanto, dice el almirante. Claro, lloraban de ver a los indígenas que empezaron a conocer en ese momento. Son gente de amor, dice Colón, y sin codicia, y convenibles para toda cosa, que certifico a vuestras altezas, porque el diario esto es para los reyes católicos, y certifico a vuestras altezas que en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo y mansa, siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y mujeres,
como sus madres los parieron. Más crean, vuestras altezas, que entre sí tienen costumbres muy buenas. Y el rey, muy maravilloso estado, de una cierta manera tan continente que es un placer verlo todo. Y la memoria que tiene. Y todo quieren ver. Y todo preguntan, ¿y para qué? Todo esto dice así el almirante. Es decir, ya esta primera mirada de Colón de las civilizaciones americanas va a dar una línea que se va a un gran debate que se va a dar después con dos sacerdotes, me refiero a Victoria, Francisco de Victoria y Fray Bartolomé de las Casas, que van a tomar esta línea respecto de los indígenas americanos, que son seres humanos, que tienen alma, que son como dice Colón. Pero además Colón dice otra cosa que realmente vale la pena. Yo hoy me voy a dedicar a leerles algunas cosas que sé que es difícil que hayan estado en sus manos. Entonces, dice él en su diario, ¿no? Más adelante, donde es en la altura, bueno, del extremo, bueno, no importa, sea... Dice así, creo que allí, en donde él va a ir, creo que allí es el paraíso terrenal, a donde no puede llegar nadie, salvo por voluntad divina. Y creo que esta tierra, que ahora mandan descubrir vuestras altezas, sea grandísima y haya otras muchas como estas. Yo no tomo que el paraíso terrenal sea en forma de montaña áspera, como el escribir de ello nos muestra, salvo que él sea en el colmo, bueno, etcétera, 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 para no abrumarlos con la lectura de Colón. Lo que quiero decir es que Colón observa esta calidad humana que describe de esta manera, los paisajes que no puedo yo leerles a ustedes, y todo a él se le ocurre que por allí está el paraíso terrenal. Esta idea ha tenido muchísima fuerza porque se debatió en España, yo después voy a algunos detalles voy a dar, respecto de la humanidad de los indios. Un sacerdote, para que vean una mirada totalmente distinta, que se llamaba, ya les digo, un dominico, Tomás Ortiz, tiene una mirada distinta de los indígenas. Comen carne humana en la tierra firme, son sodométicos, más que en generación alguna. Ninguna justicia hay entre ellos, andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza, son estólidos, alocados, no guardan verdad, si no es a su provecho, son inconstantes, no saben qué cosa sea consejo, son ingratísimos y amigos de novedades, son bestiales y préciase de ser abominables en vicios, ninguna obediencia ni cortesía, tienen mozos a viejos ni hijos a padres, no son capaces de doctrina ni castigo, comen piojos y arañas y gusanos, doquiera que los hayan, no tienen arte ni maña de hombres. Cuando han aprendido las cosas de la fe, dicen que esas cosas son para Castilla, pero no para ellos, etcétera, 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 para no abrumarlos e ir a donde voy, en la dirección que pretendo que ustedes entiendan. Hay dos líneas, hay dos grandes líneas que se van a debatir en el seno de la Iglesia española y en la cima del poder, es decir, a nivel de Carlos V, el rey de España. La idea es, ¿son seres humanos? ¿Tienen alma? Bueno, si son seres humanos y tienen alma, entonces debemos darle lo mejor que tenemos nosotros, los españoles, ¿no? La lengua, la religión. Francisco de Vitoria, que fue uno de los más grandes luchadores españoles para revelar el carácter humano de los indígenas y de alguna manera a través de sus escritos que la monarquía española sancionara las leyes nuevas
que eran leyes en donde se prohibía la esclavitud indígena y ya se consideraba a los indios como seres humanos. Y Francisco de Vitoria fue uno de los hombres que mayor padeció la conquista de Perú. Lo movilizó enormemente la conquista de Perú y las maldades de Pizarro. No obstante todo eso, él no cuestionó el derecho de la corona a la posesión de América, pero hizo una altísima valoración de los indios. Miren lo que decía. A su modo, dice Francisco de Vitoria, y esto está inspirado en Colón, ejercen el uso de razón. Ellos manifiesto, porque tienen establecidas sus cosas con cierto orden. Tienen en efecto ciudades que requieren orden y tienen instituidos matrimonios, magistrados, señores, leyes, artesanos, mercado, todo lo cual requiere uso de razón. Además tienen también una especie de religión y no yerran tampoco en las cosas que para los demás son evidentes, lo que es un indicio de uso de razón. Por otra parte, ni Dios ni la naturaleza faltan a la mayor parte de la especie en las cosas necesarias, pero lo principal del hombre es la razón, y sería inútil la potencia que no se reduce al acto. Es decir, Francisco de Vitoria, y por supuesto Fray Bartolomé de las Casas, que no voy a leer, porque si no ya esto me llevaría mucho tiempo y hay otros detrás de mí para contarles a ustedes la historia americana. Lo que quiero decirles es que estos sacerdotes fueron los que más lucharon en España para el mejor tratamiento y la inclusión del indígena. Por supuesto que había gente que no. Estaba Juan Ginés de Sepúlveda, que justificaba la esclavitud de los indios sustentándose en el pensamiento de Aristóteles y la inferioridad y el carácter natural de la esclavitud, cuando Francisco de Vitoria dice lo natural es la libertad. Pero en rigor, a nivel de la corona, este debate entre Sepúlveda, Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas, la monarquía española se inclinó en general en las leyes nuevas, en las ordenanzas de Alfaro que recorrió nuestro país frente a graves denuncias de explotación de los indios y a la recopilación de indias de Solórzano, del cuerpo legal, de las leyes que rigieron la política de las Indias, se inclinó más por la postura de Vitoria y de Fray Bartolomé de las Casas que de Sepúlveda. Paso inmediatamente a otro tema, que es la acción directa de la Iglesia, que ha tenido que ver con los jesuitas. Los jesuitas fue una orden religiosa que nació en Europa frente a una de las más graves crisis que atravesó la cristiandad en el siglo XVI. Me estoy refiriendo a Lutero y a la ruptura que Lutero plantea dentro de la Iglesia. Los jesuitas se constituyeron como una orden religiosa para apoyar firmemente la jerarquía y la autoridad del Papa, el carácter vertical de la autoridad del Papa y enfrentar a Lutero. Es un poco la idea de los jesuitas. Naturalmente que el debate que dan los jesuitas no es solamente en términos de orden, de jerarquía, de organización, al sentido weberiano del término, sino que además los jesuitas, frente a Lutero, se erigen también en una alternativa filosófica distinta. Porque en definitiva lo que Lutero plantea cuando habla de la libre interpretación de los textos bíblicos, cuando cuestiona la autoridad que tiene un sacerdote en transformar en cuerpo y sangre el pan y el vino, cuando cuestiona el sacerdote en el territorio de la confesión y habilita la confesión directamente del hombre en su vínculo con Dios, lo que está haciendo Lutero es introducir los primeros pasos de lo que luego ya serían, son los primeros atisbos, digamos, los primeros gateos del liberalismo. Lo que los jesuitas vienen, entre otras cosas, es a combatir este sistema que de alguna manera lo plantea Lutero y Calvino, y ellos lo hacen consolidando la jefatura papal. Ahora, muy bien, dicho esto, los jesuitas también tienen
en otro orden de ideas, comulgan con el pensamiento de Colón y comulgan con el pensamiento de Francisco de Vitoria, pero especialmente de Colón, aunque Colón no lo diga claramente. ¿Cuál es? Que el hombre en estado natural es bueno. Esta es la idea. Cuanto más alejado y menos contaminado de la civilización y de la cultura europea, y más en contacto con la naturaleza, podemos hallar un hombre bueno. ¿Para qué? Bueno, para constituir una sociedad más justa, más solidaria, la gran utopía que tenían los jesuitas. Ellos se repartieron por todo el mundo, fueron a los extremos del mundo a buscar esta gente y vinieron a América. No voy a dar muchas vueltas sobre esto, el tiempo corre. Lo que quiero decir es que se instalaron en la zona del litoral de nuestro país, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Paraguay, la banda oriental y una parte de Brasil. Fundaron 30 pueblos, 30 misiones. El centro de todo este aparato social extraordinario que fueron las misiones jesuíticas estaba en la ciudad de Córdoba, en donde estaba la autoridad, el provincial que se llamaba. Pero también había otro segundo de él en una misión en la provincia de Misiones llamada Candelaria. En el periodo de mayor esplendor, las misiones jesuíticas llegaron a tener, cada una de ellas, entre 6.000 y 7.000 indios. Lo cual hace que, y en periodo de mayor esplendor es entre 1690 y 1720, lo que hace que casi 200.000 indígenas estén bajo la supervisión, la educación y el contacto con la iglesia y con un trato humano. Porque si no hubieran estado las misiones, si no hubieran estado los jesuitas allí, los indios hubieran caído bajo la brutalidad de los encomenderos asunceños que querían mano de obra gratis, aunque la esclavitud estaba prohibida, han de aplicar las leyes en Asunción y en América. Por un lado, los indios caían bajo el control de los grandes encomenderos asunceños, y por el otro, caían en poder de los bandeirantes, que eran los vendedores de esclavos, en una época en donde en Brasil, y para la producción de la caña, había enormes dificultades para el ingreso de la esclavitud africana, entonces ellos venían y capturaban indios. Miren, se calcula que aproximadamente en un lapso de entre 30 y 40 años se llevaron 300.000 indígenas, tanto de las zonas selváticas, salvajes, o sea, no en contacto con los jesuitas, como de las misiones, porque a un bandeirante, de pronto, le venía mejor atacar una misión en donde había 5.000 indios y llevárselos que ir por la selva buscando en los claros las distintas aldeas. De pronto, de manera que las misiones jesuíticas se transformaron en un atractivo para los bandeirantes. Lo que quiero decir es que los indios tenían esas dos alternativas, pero menos mal, y gracias a Dios, que existió una tercera, las misiones. Los jesuitas hicieron todo lo posible por salvaguardar la cultura guaranítica. Lo primero y esencial fue crear el alfabeto guaraní, para poder traducir las enseñanzas religiosas, los saberes y los conocimientos a la lengua indígena y que los indígenas pudieran también dejar por escrito. O sea, introducir en la historia, que es la creación de la escritura, introducir en la historia a los pueblos guaraníticos. Ciertamente hubo cosas que no le permitieron. Hubo una que censuraron, que es pero me llevaría mucho tiempo, que es lo que se denominaba la familia grande. Los indígenas vivían en la selva, vivían en lo que se denominaban familias grandes, eran grupos de 200, 250 personas cuya dirección política estaba en manos de un cacique o un chamán. Eso era la responsabilidad del cuidado, de la dirección
de las leyes y de las normas estaba en el cacique o en el yamán. E incluso el cuidado de los chicos que allí nacían también. Aunque existía la familia, papá y mamá y los nenes, esa no era la familia importante, trascendente. Por encima de esa familia existía lo que se llamaba la familia grande. Cuando los jesuitas invitan a los indígenas a ingresar a la misión, son invitaciones, lo hacen fundamentalmente hablando con los caciques, con los jefes o con los yamanes. En menor medida con los yamanes, porque los yamanes hay una competencia entre el sacerdote y el yamán, pero fundamentalmente con los caciques. Ingresan, pero claro, dentro de la misión la familia es otra. Es papá, mamá y los nenes. Y cuando uno visita una misión, por ejemplo, la misión de San Ignacio Miní en Misiones, uno puede observar cómo eran las casitas de los indígenas. Las casitas de los indígenas eran, digamos, eran como ranchadas, ¿no? Porque esa era la casa en la selva. Nada más que en la selva vivían todos juntos ahí, adentro de esa ranchada. En la misión, la ranchada desde afuera es lo mismo que la que ellos tenían en la selva, nada más que compartimentada, que en cada uno había mamá, papá y los nenes. Al demoler la familia grande, que era la estructura social que tenían los indígenas en la selva, generan un problema los jesuitas. El problema es que si se disuelve la familia grande y se crea la familia que nosotros conocemos, la occidental, puede haber viudas, que de hecho los hay, y entonces hay chicos y mujeres abandonadas. Entonces los jesuitas se vieron en la obligación de crear en las misiones la casa de viudas y de huérfanos, que en la selva ese problema los indígenas no lo tenían porque la familia era la familia grande quien cubría esas ausencias, pero dentro de la misión esas ausencias se notaban, entonces los jesuitas las suplían con la casa de huérfanos y de viudas. Esa fue, digamos, la alteración, pero los indígenas aceptaron, no digo que rápidamente, el nuevo modelo social, pero lo aceptaron y ganaron enormemente, porque toda la actividad que los jesuitas les enseñaron a hacer. Miren, les voy a contar, como les prometí, voy a leer. Tengo un librito muy poco conocido, y ya creo que no se debe publicar más, que son la relación de los viajes a las misiones jesuíticas de un sacerdote, el padre Sepp, en 1691, que estuvo al frente de la misión de Yapeyú, y ha dejado una descripción de las misiones que realmente, al que le guste la historia, ¿no? Al que le guste la antropología, al que le guste, digamos, el afán de mejorar al prójimo, este libro debe ser leído. Solo voy a contar algunas cositas que él dice. Además, cuando una niña tiene 14 o 15 años y un joven 16, ya es tiempo para el santo matrimonio. Entonces no esperamos más e impedimos todo mal. Ningún indígena se hallará en el caso de permanecer algunos años en estado virginal, porque esa era la tradición en la familia grande. No había ningún tipo de problema en las relaciones y la aproximación sexual, porque la familia grande era la que se encargaba del cuidado de los indígenas. Ahora el problema es que la familia grande no está, o en tal caso la familia grande la suple la misión. Pero entonces lo que hay que hacer es casarlos de movida, ya de chiquitos. Ningún indígena se hallará en el caso de permanecer algunos años en el estado virginal. Y con los jóvenes es igual. En cuanto llega la edad, es imposible que conserven su castidad. Esta experiencia ya la hicieron los primeros padres misioneros. Además, también faltan los obstáculos existentes en Europa. Por lo tanto, doy al joven matrimonio una de las casas que he descrito arriba como palacio. Ya tiene la casa. Se casan, ya le dan la casa. Vale la pena, no puedo describir cómo era una misión, pero vale la pena recorrer y hacer turismo cultural en Misiones, ¿no? En Paraguay también se puede hacer. Por lo tanto, doy al joven matrimonio una de las casas que he descrito arriba como palacio, y asimismo le doy el traje de boda, a saber, 5 varas de tela de lana al hombre y otras
tantas a la novia. Tampoco falta una cama, es decir, una piel de buey, tendida sobre la tierra. También le doy el banquete de boda. Bueno, tiene absolutamente todo. Le dan absolutamente todo. El indígena tiene que trabajar, no puede no trabajar, tiene dos posibilidades: la tierra de Dios, el Tupambaé, que es la producción y lo que de ahí se obtiene es para viudas, para huérfanos y para cuando haya escasez. Y tiene también el Abambaé, la tierra privada. En general el indígena no trabaja en la tierra privada, no hay incentivo por parte de la cultura guaranítica, porque la misión respeta la cultura guaranítica casi en todos sus términos, tal cual estaba en la selva. La única modificación, digo, la familia además crea una serie de actividades y de trabajo que los indígenas no conocían, que se transforman en artesanos: músicos, cestería, imagineros, herreros, talabarteros, en fin, todo eso lo enseña el sacerdote. El padre Sepp, que no puedo leérselo porque ya estoy llegando al fin de mi exposición, el padre Sepp cuenta toda la actividad que él hacía en un día. Y finalmente, termino con esto, con esta tierna mirada del padre Sepp. Los niños pequeños superan en mucho el amor y el respeto que nos demuestran los adultos. A menudo se reúnen en mi patio, se sientan en el suelo, en el mayor silencio, solamente porque aquí se sienten en casa y me quieren ver si acaso saliera de mi habitación. Esto es para ellos el mayor consuelo, especialmente cuando les hablo preguntando esto o aquello otro del catecismo y dando a aquellos que saben algo, a los que saben el catecismo, algo como una aguja, un alfiler, un anzuelo, o cuando les arrojo como botín un montón de limas, limones, duraznos, que aquí crecen a montones, o tal vez cuando les permito tirar al blanco con sus flechas y les coloco luego en lugar del blanco un trozo de carne que obtendrá el que lo enlace. Todo esto lo hago muy a menudo. Enseguida, esos pequeños angelitos inocentes comienzan a saltar, a regocijarse, a gritar: Pai, Pai, Padre, Padre, te quiero desde el fondo de mi corazón. Bueno, pequeñas anécdotas, pequeños cuentos de las misiones. Son 2 tomos extraordinarios sobre la vida cotidiana en las misiones jesuíticas. Bueno, muchas gracias. Y los dejo en compañía de Julio. Julio, adelante. Por favor, Claudio. Vamos al presbítero doctor Julio Raúl Méndez. Lo escuchamos. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a los que iniciaron y mantienen este foro por la invitación a participar en esta tarde tan interesante. Lo que ha dicho en la apertura Miguel Iribarne y luego lo que ha expuesto Claudio Chávez ya va bastante en la dirección de lo que quisiera recoger esta tarde. Porque a mí lo que me interesa compartir con ustedes es una mirada sobre nuestra América, en primer lugar advirtiendo que nuestra patria no comenzó el 25 de mayo de 1810 y menos aún, como todavía por ahí escucho en algunas radios, en programas, como que comenzó a principios del siglo XX con la inmigración. Nuestras patrias comenzaron en el siglo XVI. Y yo quiero subrayar que nuestra América nació muy pensada. Es curiosa la situación porque no es frecuente que una gesta histórica como la que se llevó adelante haya sido objeto de un debate filosófico de la caladura que ha mencionado Claudio recién. Si los debates de Valladolid y los debates de Salamanca, bueno, fueron a fondo, fueron al máximo nivel de los grandes principios. En primer lugar, ¿qué es el hombre?
los derechos, si son universales, iguales para todos o no. Y la otra cosa fundamental es que la corona española, sobre todo Isabel, pidió el debate y se inspiró en los resultados del debate. Si la legislación que se basa en esos principios, bueno, cuando la leemos tenemos este tipo de conmoción, como la que recién con los textos que leía Claudio, por el nivel que expresa. Claro, ciertamente que desde esos principios y su plasmación en las leyes a la realización hay grandes distancias. Yo diría que el proceso de la gestación de esta América está hecha al mismo tiempo de lesión y de amor. Porque vemos las dos cosas. Vemos, por un lado, obviamente, que los españoles se llevaron todo, en un cierto sentido. Se llevaron una cantidad de productos que no había allí en sus tierras. Se llevaron la vida de gente, mataron gente. Se llevaron puestas culturas, destruyeron monumentos, agredieron. Todo eso ocurrió. Pero esa es la parte de lesión. Pero también hay mucho de amor. Los que pensaron, los que sentaron los grandes principios, que permitían, aún durante el proceso, la crítica interna, cosa también llamativa en la historia. Muy llamativo que un poder imperial, como era la corona española en ese momento, en vez de simplemente apoyarse en el ius belli, en el derecho de conquista, quisiera someterse a esta reflexión de los principios y luego tratara de ajustarse a los principios y hubiera lugar para el debate crítico, para la crítica social. No solo Francisco de Vitoria, que elaboró textos importantísimos de reflexión y es el fundador del derecho internacional, sino Bartolomé de las Casas y todos los otros críticos que hubieron. Hay un sacerdote muy interesante, Motolinía, que quería decir el pobre, que elabora un principio interesantísimo. Elabora un principio de teología de la historia. Porque él les dice a los mismos españoles que lo que ellos hacen cuando no respetan los derechos de los indios va a provocar que con ellos se actúe de la misma manera. Y este principio, que es un principio que está en la Biblia, en el libro de Judith, cuando Judith hace una lectura de teología de la historia respecto al pueblo judío, y le dice Judith a su propio pueblo que la esclavitud que padece se debe a sus injusticias internas, a sus pecados internos y a las injusticias que tienen entre ellos mismos. Bueno, este mismo argumento es el que utiliza Motolinía y es un argumento que lo vamos a encontrar después cuando Dionisio Inca Yupanqui, diputado a las Cortes por las provincias del Perú, le dice a los españoles, miren, ustedes para librarse del francés, de Bonaparte, primero tienen que ir a arreglar lo que han hecho en América, porque ustedes padecen la dominación del francés por los pecados de injusticia que ustedes han cometido en tierra americana. O sea, quedó instalado esto de pensar la realidad política y la realidad histórica desde el campo de los principios, es decir, no solo verla en la inmediatez utilitaria
del mayor provecho, sino desde una gran gesta basada en principios teológicos y filosóficos y de civilización. A mí me interesa advertir entonces cómo nuestra América nació así pensada, discutida, acunada en lo que podemos llamar el humanismo americano. Porque la España que vino acá es esa España que estaba viviendo su propia modernidad, no la modernidad centroeuropea, racionalista, sino una modernidad más en contacto, más en continuidad con la tradición previa y que genera un cuerpo de pensamiento propio que es el que se proyecta en América y el que en América desarrolla un modo de pensar, un arte que llamamos el barroco americano. Ahora bien, como bien se dijo ya esta tarde, los pueblos indígenas no tenían una conciencia continental, no tenían una unidad entre ellos, ni una unidad lingüística, ni una unidad de parentesco, ni una unidad política. La unidad la va a traer España y la va a traer la Iglesia Católica. Pero esto va a generar que se desarrolle, es decir, esta unidad que da el proceso hispano va a generar en los locales, tanto en los indígenas como en los criollos, una conciencia del nosotros frente a los otros que son los españoles de allá, de la península. Sí, esto es lo que va a ir gestando la conciencia de la unidad continental, que se expresa en algo que me parece también importante subrayar esta tarde, y que nosotros, los hispanoamericanos, y sobre todo quienes somos de la parte más antigua dentro del territorio argentino, digo, ¿no? Por aquello que refería Miguel, que yo siempre le hago la broma, ¿no es cierto?, de que nosotros, lo del NOA más viejo, somos la civilización. Pero digo, entre nosotros, en esta Hispanoamérica, no hay extranjerías. Es decir, la división entre estados que se ha ido produciendo en el siglo XIX es una división artificiosa. Siempre se puede encontrar también qué intereses han ayudado a hacer estas divisiones, pero lo real es que cuando uno se desplaza por nuestra América no experimenta extranjería. Hay mucha más noción de extranjero entre un español y un alemán, con toda la Unión Europea de por medio. Por más que tengan hoy en día algunos intereses en común, tienen culturas distintas. En cambio, nosotros, en ese fondo que ha dejado España, en ese fondo hay una unidad. Las distintas poblaciones indígenas locales, sin lugar a duda, dan sus particularidades, los procesos históricos posteriores también dan sus particularidades, y en algunos lugares está también la presencia de procedencia africana, y en otros, como en la Argentina de Córdoba para abajo, tan fuerte presencia de la inmigración de principios del siglo XX. Pero de todas maneras, aún todas estas particularidades se fusionan por aquello de que la categoría del mestizaje ha sido la categoría fundamental del proceso americano, que, como bien dijo Miguel al principio, no había por qué darla por descontado. Hay otros procesos históricos en otras partes que no han hecho mestizaje. Claro, España, los españoles ya tenían experiencia de mestizaje.
Ellos, el proceso que habían vivido con los árabes, a pesar de las diferencias culturales y religiosas, había generado un mestizaje. Y el mestizaje obviamente es una noción que no es ni primariamente ni en definitiva biológica. Hay mucho de biología sin lugar a duda, sin lugar a duda. Porque fíjense que aún en la Argentina, con toda la presencia de la inmigración del siglo XX, un estudio que se hizo en la Universidad de Rosario, ya hace algunos pocos años, arrojó que aún en la Argentina, más del 60% tiene genes de procedencia indígena. Sí, el mestizaje biológico, y si subimos en nuestro continente, bueno, los rostros están patentes. Pero sobre todo el mestizaje es cultural. Y es este el que ha gestado, bueno, un nuevo sujeto. A mí me gusta decir que este nuevo sujeto cultural, que entra a la ecúmene, entra al mundo del universo humano, gracias a este mestizaje y a este vínculo que se genera a través de España, este nuevo sujeto es un nuevo occidente. Está dentro de la cultura occidental, pero a su manera. Somos el occidente del sur. Y esto no debemos perderlos de vista, sobre todo cuando en una geopolítica mundial a veces se establecen así polaridades muy fuertes y no nos reconocemos en los intereses del occidente del norte, ¿no? Me parece importante reconocer que somos otro occidente. ¿Sí? Somos un sujeto cultural, un sujeto político, con intereses a buscar por el bien común de esta nación que somos, en donde hay varios estados. Este proceso que yo decía que ha venido en la matriz, formándose en esta matriz del barroco, claro que ha tenido factores que han introducido grandes variantes. Es decir, el proceso de la modernidad de la Europa central, a través de su literatura, de su bibliografía y a través de los viajes, ya de las élites de nuestro continente, ha comenzado en el fin del siglo XVIII, siglo XIX, comienza también a circular entre nosotros y empieza a aparecer una tensión que no termina de resolverse, ¿no? Esa tensión ha estado tan presente en los procesos de la independencia, también procesos históricos muy pensados, muy discutidos en el campo de los principios, y sobre todo ha estado presente en los procesos de la organización de los estados. Hay un último punto que voy a tocar para estar dentro de los márgenes del tiempo previsto, y es que la misma Europa central que produce la Ilustración, produce una reacción, que es el romanticismo. Produce una reacción que es el romanticismo, que tiene una lectura para América. O sea, desde allá nos miran a nosotros y muchos coterráneos nuestros, ilustrados, también toman, pensemos en Sarmiento, toman la versión del romanticismo, y hay mucha literatura nuestra que desde esa mirada de Europa, desde el romanticismo, bueno, nos miran como inútiles, como poco aptos para el proceso civilizatorio de la Ilustración. Pero luego hay otra versión del romanticismo, que es la que podría ser representada en José Hernández. Esta otra versión del romanticismo se hace fuerte en la noción de resistencia
de resistencia frente a un proceso social y político en el que no se reconoce. Y bueno, yo creo que por ahí está la clave de uno de los grandes temas que tenemos para pensar y resolver, que es cómo encontrar una fórmula de convivencia social, una organización legal, lo que se diría una constitución formal que recoja mejor la constitución real de la cultura nuestra. Pero bueno, estoy ahí en los márgenes del tiempo, creo que he tirado varias cosas, así que podemos después recogerla en el diálogo. Muchas gracias. Me parece sumamente valioso que el foro, cuyos objetivos todos pueden ver en su página oficial, son muy claros y apuntan a precisamente a presentar una versión integral de la historia, donde nos sumemos todos. Tanto Raúl Méndez como yo somos nacidos en Salta, una provincia que tiene la mayor cantidad de pueblos originarios reconocidos, y en la cual la convivencia, con todos sus claroscuros, es una convivencia de ida y vuelta, donde se ha aprovechado mucho lo que estos pueblos han ido aportando a la construcción de lo que podríamos llamar la identidad salteña. Es más, nuestro color de piel ya nos caracteriza por la mezcla, no solo étnica, sino también, como ya se ha dicho antes, el mestizaje cultural. A mí me toca dar un salto en el tiempo y tratar de aportar reflexiones a por qué hemos llegado a situaciones de tensión, particularmente en el sur y con la comunidad mapuche, de tal modo que haya pueblos originarios que planteen un Estado independiente. Para esto tengo que aclarar que no es solamente en la Argentina donde esto ha ocurrido. Obviamente, en aquellos países donde el componente indígena es mucho más alto, ya lo vienen viviendo, asimilando desde hace mucho tiempo. Ustedes, que seguramente conocen México, saben que el mexicano no tiene ningún rubor en considerarse un pueblo mestizo. Y sin embargo, en Chiapas han tenido el alzamiento de todo un pueblo indígena que hizo pasar momentos institucionales muy complicados allá en México. Eso, por un lado. ¿Qué es lo que nosotros hicimos mal? El mal nuestro ha sido que históricamente hemos ignorado a estas poblaciones indígenas y las hemos ignorado en el peor momento, en el momento en que tal vez tendríamos que haberlas reivindicado, por decir así, la eliminamos. Posiblemente muchos de ustedes leyeron La Tradición Nacional, ese libro con que Joaquín B. González inicia lo que se llama el tradicionalismo argentino. Yo no les voy a hablar del libro, pero sí de la introducción, mejor dicho, el prólogo, que me parece que es en la segunda edición y lo hace nada menos que Bartolomé Mitre. Joaquín B. González era una joven promesa y estaba recién llegado a Buenos Aires, y este libro fue una carta de presentación suya que tuvo evidentemente muy buena recepción.
Mitre le hace un prólogo encomioso, pero se toma la libertad, y así lo señala, de señalar que él aplaudió el libro, pero que disentía con su autor en el sentido de que no debíamos considerar como parte de la identidad argentina la de los pueblos aborígenes, como se decía en ese momento. Y es porque Joaquín B. González tiene todo un capítulo dedicado al aporte de los pueblos originarios a la cultura, sobre todo a la cultura de su patria chica, que era La Rioja. Y Mitre le dice acá somos todos criollos, pero criollos en el sentido de europeos nacidos en América, no en el sentido de mestizaje. Entonces, si ya de entrada nosotros empezamos a ignorar a estas, que quedaron a la buena de Dios, porque ustedes saben que desde el punto de vista de la historia de la emergencia indígena en América Latina, se pasa del proceso de la conquista a la exterminación, a la asimilación, a la integración. Todas esas etapas han dejado muchas heridas en el camino. Y hay algunos que han logrado que esas heridas cicatricen bien, otros no. No podemos comparar los mapuches de Neuquén o Chubut con los huichís del Gran Chaco Hualamba, o los calchaquíes del valle del mismo nombre. Las asimilaciones son completamente distintas, las integraciones también son distintas. Pero en el mundo hubo un punto de inflexión, y eso ocurre cuando la problemática de los pueblos indígenas, ante la falta de respuesta de los respectivos estados nacionales, se traslada a las organizaciones internacionales. Y esto es lo que implica un giro copernicano en el tratamiento del problema. Esto ocurre desde la tierra de los Onas hasta Nunavut, Canadá. En todos los países de América está presente la cuestión indígena, y en ningún país de América esta cuestión ha sido finalmente resuelta. Para resolverla hay que tomar una serie de decisiones, y esas decisiones pasan por disposiciones constitucionales y por tratados internacionales. En la reforma de 1994, la Argentina adopta la cuestión indígena en el artículo 75, inciso 17. Ustedes lean atentamente ese artículo, que yo reproduzco en la nota mía que salió en el foro el sábado pasado, que se llama precisamente la cuestión indígena. Compárenlo con los artículos de 1 a 7 del convenio 169 de la OIT, y van a ver que son prácticamente los mismos términos. De esto a mí me interesa destacar que, por ejemplo, en el convenio 169 hay una consideración a la conciencia de identidad indígena, que está en el artículo 1, inciso 2, que textualmente leo: la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Fin de la cita. ¿Qué significa esto? Que también es indígena aquel que se autopercibe. Y esto nos trae bastantes problemas, porque la forma en que la Argentina encaró
la institucionalidad de los pueblos indígenas no puede ser más torpe, por decirlo así. Por lo pronto, existe un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que es anterior a la reforma del 94, que es quien concede el reconocimiento de pueblo originario. En la Argentina hay alrededor de 35, 36 pueblos originarios reconocidos por el INAI, pero hay más de 1.400 comunidades indígenas con personería jurídica. Si ustedes entran a la página del INAI van a ver que hay comunidades indígenas en los lugares más insólitos de la Argentina. Y si se descuidan en Berazategui o en cualquier ciudad así del AMBA van a encontrar comunidades reconocidas. Esto indica que atrás hay obviamente una cuestión de manipulación política. Esto se hace más complicado en la medida en que, de acuerdo a la Constitución Nacional, nación y provincia tienen facultades concurrentes en este tema. Y la experiencia demuestra que no siempre la nación y las provincias trabajan con iguales criterios para resolver problemáticas que son evidentemente muy distintas. No son los mismos, reitero, los huichís que viven en la zona del Pilcomayo, que los mapuches, o que lo que quede de Ranqueles o de Comechingones. Entonces nosotros tenemos desde el punto de vista técnico-legal dos problemas. El concepto de población y el concepto de pueblo, el de tierra y el de territorio. Para el derecho internacional, y lo dice con toda precisión el convenio 169, pueblo es una subjetividad que tiene derecho a la libre determinación, porque este es uno de los problemas más delicados que se ha tratado a lo largo y a lo ancho del continente americano, porque en muchos lugares los pueblos han reclamado la libre determinación, que es un concepto propio del derecho internacional. Entonces, a la libre determinación se la conjuga con la autonomía, que sí es un concepto de derecho público interno. En casos como México y Bolivia misma, la extensión de la autonomía ha sido mucho más intensa que en la Argentina. Bueno, también porque las condiciones de los pueblos indígenas bolivianos o de México son distintas a la Argentina. De acuerdo al censo de 2010, en la Argentina, quienes se reconocían o autopercibían como indígenas no pasaban del 2,4% de la población. Lo cual, esto, entre paréntesis, sirve para pensar qué hay atrás del reclamo de los mapuches de ambos lados de la cordillera al pretender reclamar un Estado independiente. Ese es uno de los temas que hay que considerar. Pero insisto, la libre determinación es un concepto del derecho internacional. Es más, la resolución 1514 de Naciones Unidas, que es del año 1960, dice perfectamente en qué caso se da la libre determinación y qué no puede hacer la libre determinación, que es atentar contra la integridad territorial de los estados. De tal manera que para el derecho internacional no se puede conceder la libre determinación si se rompe la integridad territorial de un estado, si ese pueblo es un pueblo que está en situación de colonialismo
o con sus derechos graves, civiles y políticos gravemente conculcados. Eso no se ha dado ni en el caso de Cataluña. Desde el punto de vista del derecho internacional, estas condiciones no se dan. Entonces, la forma de resolverlo con mayor o menor extensión ha sido hablar de la concesión de diferentes tipos de autonomía para la organización interna de estos pueblos originarios. Cabe decir que en la Argentina son muy pocas las posibilidades de definir este estatuto autonómico en el sentido de darle capacidad de juzgamiento o un tipo de dirección administrativa que de hecho los pueblos originarios la respetan y la tienen. El otro problema es el de la tierra o territorio. La Constitución habla de las tierras, la Constitución habla de pueblos indígenas argentinos, es decir, los cualifica como argentinos, y además dice que habla de las tierras que tradicionalmente ocupa. A mí me parece, y eso lo digo en la nota que acabo de mencionar, que cuando Felipe Díaz y los Cuom de Formosa acampan en la plazoleta Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires, luego van hacia la Plaza de Mayo, se salen, esto ocurrió, me parece que en el año 2007, 2008, se me fue la fecha en este momento, pero salen con la promesa de la creación, para variar, de una comisión que tenía que estudiar la cuestión de las entregas de la tierra. Hasta el día de hoy, la ley de propiedad indígena no ha salido en nuestro país. Entonces, la solución no la supimos dar nosotros, ahora viene por vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo reciente de la comunidad La CONAT contra el Estado Nacional. La CONAT es una federación de pueblos indígenas que están ubicados en el nordeste salteño, donde hay wichís, llamados matacos, o están también comunidades tobas o cuom, hay tapieté, son como 7 o 8 pueblos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la Argentina tiene que resolverle el problema de la tierra, esto es, sacar la ley de propiedad indígena. Y además establece que no se puede hacer absolutamente nada en esas tierras sin la consulta de los pueblos originarios. Y esto ya ocasiona un grave problema. Lo ha tenido Bolivia cuando se intentó hacer la carretera esa transversal del Beni a la zona de Cochabamba, que fue resistida por los pueblos indígenas y motorizados por organismos no gubernamentales, por ONG, lo cual motivó que Álvaro García Linera escribiera un ensayo en contra del ONGismo. Es muy interesante, se encuentra por internet para quien quiera acceder a ese ensayo, porque es la visión de cómo en la práctica interfieren un montón de otros intereses en el país que impuso una constitución que reconocía un Estado plurinacional. Entonces, tierra o territorio, autonomía o libre determinación. Estos son los temas sistemáticos que dan vuelta en la cuestión de los pueblos originarios. Para cerrar, yo quiero tomar cosas que han dicho Miguel, Claudio y el padre Méndez respecto de la cuestión identitaria. Este es un tema extremadamente serio, sobre todo para un país que está fraccionado en 3 partes. Es decir, la Argentina tiene una parte que coincide con las provincias que
que son las que imponen los presidentes, que son Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Provincia de Buenos Aires y Cava. Esos 5 distritos son los que definen una elección en la Argentina. La región del Norte Grande y la Patagonia son regiones abandonadas y son precisamente las regiones donde hay la mayor cantidad de pueblos originarios. Yo no creo que el pensamiento de los mapuches coincida con la visión ultra de estos grupos que reclaman la libre dependencia y la libre determinación. Esos son grupos realmente minúsculos y esto ustedes lo pueden constatar en lecturas de los diarios chilenos. También son grupos minoritarios, pero son grupos recalcitrantes que promueven esta idea de un enclave territorial o fragmentar el territorio argentino y chileno, nada menos que en la parte más desguarnecida de la Argentina, que es la Patagonia. También hay grupos recalcitrantes en el norte argentino y casualmente son los grupos de las regiones que son desérticas, porque la región del Gran Chaco Gualamba es una región semidesértica. Ahora yo querría saber qué va a pasar el día que algún gobierno se ilumine y decida a encarar el aprovechamiento integral del río Bermejo, incluso su canal de navegación. Esto tiene que ser algo tan bien hecho en función de un proyecto de país, porque si no, no se va a poder hacer por alguna ONG que incida en esa decisión. Termino recordando 2 libros que me parecen extraordinarios y que invito a los que no lo hayan leído a que lo hagan. Uno es La expulsión a los indios ranqueles. Ese me parece que es un libro extraordinario, no solamente por el placer de leer el libro así, sino por cómo Mansilla empezó a entender el problema estando allí en medio de los ranqueles. Lean ustedes el capítulo 54 de ese libro. En ese capítulo se resume toda la tensión del libro y de la misión de Mansilla de volver de las tolderías Mariano Rosas con un tratado firmado. Es espectacular la descripción y el sentimiento de los pueblos indígenas cuando Mariano finalmente le reprocha porque era una reproche ida y vuelta. Ustedes nos quieren sacar tierra, pero y claro, con la visión civilizadora de ese tiempo, Mansilla le contesta: esas tierras no son de ustedes, la tierra es para el que la trabaja. Y Mariano Rosas le dice: sí, pero ustedes jamás nos enseñaron a trabajar la tierra. Entonces, tenemos que vivir del malón. Otro libro que posiblemente no conozcan ustedes es una gran novela que la gran literatura cosmopolita, etnocéntrica, como yo le llamo, la pone en una especie de clase C, ¿no? Literatura regional, así como una cosa costumbrista, no va. Traten de conseguir el libro de Federico Gaufín que se llama En tierras de Magú Pelá. Ese libro, Magú Pelá era un cacique huichí, es decir, un cacique mataco, como le dicen en el libro, y este libro está ubicado más o menos en las décadas del 10 al 20 del siglo pasado. Lo más pavoroso de ese libro es que
ustedes lo leen y lo contemplan, lo relacionan con la realidad regional, con la realidad salteña, y no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para integrar definitivamente a esos pueblos con todos sus problemas, pero también con toda su maravilloso sentido de la vida? Bueno, muchas gracias por escuchar. Puesto el reconocimiento a los que han expuesto y reconocimiento a todos los que han participado. Tengo una cantidad de chats acá, de mensajes muy elogiosos para los distintos participantes. El tiempo realmente no nos permite entrar en un debate como hubiera sido nuestro deseo original, pero ya estamos pasando prácticamente la hora y media de desarrollo del Zoom. Quiero decirles a todos, aprovechando la oportunidad, que la tarea del foro continúa, la tarea de este tipo, la tarea a través de los conversatorios, aparte está en nuestra página web. La serie de conversatorios continúa el día 24 de este mes de octubre, con un panel en el que se van a relacionar una serie de asuntos que tienen en común su vinculación con el derecho a la vida, los derechos de la familia, y que va a implicar tocar temas tales como la preservación de la vida por nacer, la adopción en todas sus formas, incluso la adopción prenatal, y una evaluación del avance de la ideología de género sobre nuestra cultura y los riesgos realmente deletéreos que implica para nuestra sociedad. Así que desde ya les adelanto la invitación a todos para el día 24 en un horario que ya les confirmaremos, será a las 18 o a las 19, se lo confirmaremos cuando estemos más próximos a la fecha de realización del conversatorio. Muchas gracias pues a todos y hasta pronto.